Sean todos bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Fran Darwin Helpes. Actualmente estudio en la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta, cuarto semestre de Derecho. La siguiente presentación tiene por fin realizar la actividad propuesta en la materia Crecimiento Intragrupal 4, la cual nos solicita realizar una serie de exposiciones sobre el país que deseamos visitar o que nosotros querramos hablar sobre ese país. Entonces, como tal, el país que yo escojo sería Francia. ¿Por qué escojo Francia? Francia lo escojo porque para mí siempre ha sido una gran inspiración este país, desde mis estudios en la filosofía y mis estudios en el derecho, puesto que en el derecho Francia se ve como madre de la creación de los derechos humanos después de la Revolución Francesa, y dentro de la misma pensamientos como Voltaire, otros que desarrollaron una idea acerca de lo que es el Estado y la parte civil dentro del mismo. Asimismo, también tiene una de las escuelas principales de la filosofía moderna, los cuales se ven dentro de la Sorbona en su distrito número 4. Si hablamos de la ubicación geográfica de Francia, tenemos que decir que efectivamente se encuentra en Europa. Lo segundo, en especial, está en la sección de Europa conocida como Europa Occidental. Y si nos ponemos a mirar los límites cercanos de Francia por la parte nororiente, encontraríamos a Bélgica y Alemania. Si nos ponemos a ver desde esa perspectiva, entonces suroriente nos encontraríamos con Suecia e Italia y al sur con el mar Mediterráneo, mientras que en la parte de Toulouse colindaría con España y hacia la parte occidental con el Océano Pacífico. Ahora bien, si hablamos de la organización política, Francia es una república semipresidencial. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto existe un presidente que ejecuta como jefe de Estado, tanto existe un primer ministro que es un jefe de gobierno. Ahora, si hablamos del clima en Francia, Francia, pues, como es un país europeo que no se encuentra cerca de lo que conocemos como la zona ecuatorial, la línea ecuatorial, tiene por tal las estaciones. Obviamente, es un clima típico mediterráneo, pero que se acentúa con cada una de las estaciones, entendiéndose como en inviernos muy fríos, veranos muy calurosos, otoños muy fríos y lluviosos y primaveras muy frescas. Asimismo, si hablamos de la parte del lenguaje, en Francia sería el francés. Un dato muy curioso ya de esta sección es que si hablamos del idioma francés, es un idioma que es la langue de la diplomatique, la langue de romance. Pourquoi c'est la langue qui dit la vie, c'est là, on dit la personne de différents de la monde. D'accord? Es aquel idioma que une al mundo a través del amor y a través de la diplomacia. Si bien el francés no es complejo, viene de las lenguas romances, es una lengua propia del latín vulgar y asimismo entendemos que es similar al idioma español y al idioma inglés. Por eso es que es muy fácil para nosotros tender a entender, a comprender, a aceptar ese tipo de idiomas. Si bien la dificultad que se tiene al principio es la vocalización y la correcta pronunciación de ciertas vocales y de ciertas uniones de vocales, como la que encontramos con la E. Si bien la E directamente tiene solo tres maneras de pronunciación, que sería la E con una acentuación a la derecha, una acentuación a la izquierda y sin acentuación, también encontramos la E nasal que viene con una N al final, la E muda que está casi al final de la mayoría de las frases, que usted puede encontrar que se puede repetir como être, como mère, como mère, es que son diferentes. Asimismo, si vamos a hablar de la E, sería que serían las formas correctas de la pronunciación de esta palabra. Otras conjunciones que podemos encontrar entre las vocales sería la O y la I, que significaría UA, la E y la U, que se pronunciaría E, y la U, que se pronunciaría como U. Y asimismo encontraremos otras más como la EUA, que se pronunciaría O, y la EOU, que se pronunciaría WO. La moneda, en cuanto a la moneda, sería el euro francés. Bueno, la siguiente parte sería lo que es la música. La música. Francia ha tenido grandes épocas musicales. En ellas se han caracterizado diferentes tipos de músicas. Si nos ponemos a ver desde una perspectiva histórica, podemos encontrar aquella música que nace de la bohemia, esa música
que se crea a través del existencialismo y el dandinismo. Vemos otra música que sería la música de cabaret, una música más sensual, una música más sexualizada en esos tiempos. Y la otra, obviamente, la música clásica, típica en Francia. Si nos ponemos a revisar también lo que es el vestido, Francia también ha tenido varias épocas donde se han caracterizado diferentes clases de modas. Siempre se ha caracterizado también por ser un país de alta costura. Desde Luis, el eh, Dulfín de Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, que impuso su moda en Versalles a través de prendas lujosas y etiqueta. También lo vemos dentro de ya en la actualidad, diferentes pasarelas y diferentes diseñadores que han mantenido la vanguardia de la moda. Otro para relacionarnos también con un poquito histórico sería aquellos movimientos en cuanto a temas artísticos de moda, sería el movimiento del vanguardismo, el cubismo, el arte deco y el arte deco pop o el arte pop. Asimismo, encontramos también lo que es la religión. En la religión principal francesa sería el cristianismo. El cristianismo sería compartido tanto como con católicos, con protestantes y una pequeña cantidad de musulmanes. En la parte de las tradiciones podemos acotar diferentes cosas. Primero, el cliché que se tiene normalmente de los franceses de que siempre andan vestidos con sus franelas de rayas blancas y negras y una boina, es solo un cliché. La verdad es que muchos no lo hacen. Y sinceramente, ellos sí tienen unas pequeñas tradiciones típicas, como cuando están en una celebración entre amigos, antes de tocar las copas, ellos dicen la palabra chin chin antes de hacerlo. Otra de las tradiciones típicas que tienen ellos es esto, cuando se les cae la sal, siempre agarran un poquito de la sal para evitar esto, los malos augurios y pasárselas hacia el hombro derecho. Otra de las tradiciones típicas que es que en los veranos de Francia, normalmente los jóvenes tienden a tomarse baños de sol frente al río Sena por el extenuante calor que se tiene durante esa época. Muchos de los jóvenes lo que realizan es, prefieren quitarse la parte de arriba de las prendas. Normalmente las mujeres quedan desnudas del torso superior, igual que los hombres. Para ellos es algo muy normal y se mantiene como una tradición. Otra de las cosas que se puede hablar de los franceses es que como tal no tienen casi el aseo que nosotros realizamos normalmente. No se bañan las 3 veces o las 2 veces al día, sino que prefieren hacerlo al menos 1 o 2 veces a la semana. En cuanto a otras tradiciones que puede tener el pueblo francés es saludar de beso en la mejilla a las personas conocidas o queridas de ellos. Nunca, obviamente, a una persona que no sea del grupo social a que presenta o al que se representa. Bueno, ya llegamos a la parte de la forma de vida. La forma de vida actual de los franceses es una vida austera, es una vida trabajadora. Ellos salen normalmente a las 5 de la tarde. Los franceses tienden a tener un almuerzo muy largo y desayunos muy congestionados. Ellos prefieren realizar un buen desayuno y después un buen almuerzo y la cena algo muy sencillo. A veces solo un baguette o a veces un croissant y con eso pueden terminar esto el día. Los franceses también tienden a tomar excesivamente el vino, sobre todo en las celebraciones. Tienen un excelente vino de diferentes clases de viñedos que mantienen en algunas partes de Francia y que pues el vino es más económico que a veces hasta misma el agua filtrada o hasta la gaseosa. En la parte de la comida típica, primero, hay que entender que Francia siempre se ha caracterizado por ser también un pionero en diferentes clases de cocina, sobre todo en la cocina gourmet. En cuanto a la cocina tradicional francesa, podemos ver obviamente el croissant, podemos ver el pan baguette en dulcerías que se consiguen en el pâtissier, que es como la panadería ya, pero solo de dulces. Encontraríamos los bombones, los macarrones dulces, el éclair, el chantilly. El chantilly es propio de Francia, en una región que es la región de Chantilly, ahí nace como tal esa creación. Hay otro dulce que ha sido pues un icono propio después de la Revolución Francesa,
que es la expresión que una vez utilizó María Antonieta bueno, durante sus cenas o durante sus banquetes, que fue que una vez llega la tradición de verbal que se dice que la historia le preguntaron en esa época a María Antonieta que si le iban a dar algo de comer esto al pueblo que se estaba muriendo de hambre. Entonces ella, la mayoría de las traducciones dice que deben de comer entonces torta, pero no es torta como tal, sino es un pan especial que ellos comen. Ese pan es el brioche. Existen dos tradiciones de brioche, el brioche con tête, que es el brioche con cabeza, y el brioche sin tête, que es el brioche sin cabeza. Dentro de la comida también encontramos los escargots, que son muy típicos, son unos caracoles al ajillo con finas hierbas, los cuales se comen semicrudos con sal y pimienta. Entre otros alimentos ya más fuertes sería la codorniz rellena, que es muy típica de ellos, y los tartines. Los tartines pueden ser tanto dulces como salados. Frente a la bebida, el vino. El buen vino puede ser el Shiraz, el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Pinot Noir, entre otros. Y en cuanto a bebidas, también se volvió muy famosa durante la época de la bohemia, la bebida llamada absentia absenta, que era muy típica para los artistas de esa época. En la parte de las celebraciones, Francia, por ser un país cristiano, aunque últimamente se ha laicalizado mucho, es que ha tenido obviamente fiestas de origen cristiano, las cuales son la fiesta de Saint Noel o la fiesta de la Navidad. Encontramos la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Semana Santa, encontramos la Ascensión, la Natividad, encontramos la Asunción de la Virgen María y entre ya las fiestas propias del país encontraríamos la toma de la Bastilla y encontraríamos la del armisticio de 1914. También faltaría mencionar una fiesta muy importante para ellos, que es la fiesta de la francofonía, donde celebran su música y celebran su arte propio francés. Sitios turísticos de Francia. París, la ciudad de luz, como dicen algunas canciones. París tiene muchos sitios turísticos propios dentro de la ciudad. Entender que cuando se habla de París se habla de París en distritos, ¿sí? Cada sitio va a encontrarse en un distrito diferente. Eh, Lugares importantes para visitar. Genial, el Arco del Triunfo, l'Arc del Triomphe, Le Tour Eiffel, la Torre Eiffel, Le Champs-Élysées y Le Champ de Mars, los Campos de Marte y el Campo de los Elíseos. El Jardín de los Tuileries, hay una parte muy interesante que es una, una calle, la cual se llama Montmartre, que era la calle típica de los artistas en las épocas de la bohemia. Muy buena para tomar café, excelente para tomarse un buen trago allá, sobre todo que se consigue la propia Absenta Absentia, que la verdad es muy bueno y ver la preparación propia es excelente. Otro sitio turístico de París serían las catacumbas. Y ahorita esperemos que reformen otra vez la Gran Catedral de París, que pues últimamente como hubo el incendio, pero era un excelente sitio turístico. Notre Dame, Nuestra Dama. Y de otra manera también los que les encanta el arte, irse un momentico y hacer una cola larguísima si vas en las épocas normalmente ¿de qué? De viajes, donde sería ir al Louvre para pasar un rato al museo y conocer la Mona Lisa, entre otras esculturas. Aunque siendo sincero, la Mona Lisa no es la gran cosa y es una muy pequeña, la verdad es que es muy pequeña el retrato propio de la Mona Lisa. En cuanto a cosas a tener en cuenta. Antes de pasar, sería bueno entender otro sitio muy bonito para conocer sería el Monte de San Michel, Le Mont de Saint Michel, el cual es un castillo que queda en medio del mar, que solo se puede acceder en él cuando hay marea baja. Cuando hay marea alta es impenetrable. Es un sitio para poder ir a visitar. Normalmente se encuentran unos monjes en una abadía dentro del castillo de San Michel. Cosas que tener en cuenta para viajar a París. Aunque duela decirlo, París sobre todo es muy delicado en el sentido de los robos
y atracos que se pueden tener. Es considerado uno de las ciudades con más carteristas que hay a nivel mundial. También se tiende a hablar con la mayoría de los vendedores en esta parte de París, es que si usted descubre que, o ellos descubren que usted es extranjero, pueden cobrarle un poco más de la cuenta. Entonces, algo a considerar es que siempre se pida la carta y ver los valores antes de comenzar a comprar, porque pueden timarlo y pueden subirle los precios a los productos. Otra cosa a tener en cuenta es tener un buen mapa o descargar el Google Maps cuando se encuentren en París. París puede que a simple vista no se vea, pero es un gran lugar donde vas a encontrarte con pasillos, con carreteras, con calles, la rue, la calle, con varias calles que no terminan en ningún lugar. Entonces puede ser un poco desorientador para aquel turista que va por primera vez. Otra cosa a tener en cuenta en París es ser siempre muy respetuoso con los parisinos antes de hablarles o charlarles, decirles que no sabes muy bien su idioma porque ellos son muy recelosos con la manera como se pronuncian las palabras. Lo que ahorita vemos, hay diferentes formas de pronunciar una simple vocal. Entonces, a veces uno va a saludar y hay personas que pueden ser tan descorteses de saludar de manera informal como cucú o salí o simplemente hi o hola, porque también se pueden utilizar, pero de manera inconsciente eso no se puede realizar porque es una falta de respeto con una persona que usted no conoce. Solo se hace con el grupo de amigos o la persona que sea cercana a uno. Las otras personas se les va a saludar de manera normal. Bonjour, bon matin, bonne nuit, bon noir, que es diferente. Tampoco se le va a preguntar salut ça va bien, sino que se le va a decir comment allez-vous, comment tu allez bien, comment tu te sens, sí, que son diferentes maneras como preguntar cómo estás, cómo se encuentra, cómo estás de salud. En vez de preguntar de manera informal, se pregunta de manera formal, porque ellos son muy delicados con ese sentido y pueden sentirse ofendidos.